Bien, ahora vamos a hablar del elemento más importante y vital de la naturaleza, que es el agua. Vamos a ver su composición, estructura y cómo se contamina. Se habla de polaridad y puentes de hidrógeno. ¿Qué es la polaridad del agua? Bueno, recordemos que el agua existe en forma de moléculas y que se compone de dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno. Por eso decimos H2O. Como podemos ver aquí en esta estructura, tenemos dos átomos de hidrógeno que se unen por uno de oxígeno. Por eso se dice que el agua se compone y se genera por medio de un puente de hidrógeno, que ahorita lo vamos a ver más adelante. El agua es un tipo de enlace covalente y una de las características de la molécula del agua es que es su forma angular. El ángulo entre los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno es de 104.5 grados. El oxígeno atrae los electrones compartidos con más fuerza que el hidrógeno, por lo que se crea una ligera carga negativa alrededor del oxígeno y una carga positiva alrededor del hidrógeno. Esta separación de cargas hace que la molécula del agua sea de tipo polar. ¿A qué llamamos puente de hidrógeno? La naturaleza polar de las moléculas del agua crea una fuerte atracción intermolecular. La polaridad hace que los extremos de hidrógeno de las moléculas de agua con sus cargas positivas parciales sean atraídos a las regiones de oxígeno de las moléculas circundantes con una región parcial negativa. La fuerza de atracción entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno de otra se conoce precisamente como puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno también se presenta cuando el hidrógeno se une con elementos electronegativos como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Esta propiedad explica que los puntos de ebullición y de congelación sean más altos de lo esperado, así como el hecho de que el hielo flote. ¿Qué propiedades físicas tiene el agua? Bueno, primeramente es líquida, no tiene color, es inodora y es insípida. No tiene color, no tiene aroma, no tiene sabor. Tener un punto de congelación de 0 grados centígrados bajo una presión de 760 milímetros de mercurio y un punto de ebullición en 100 grados centígrados que varía la presión atmosférica. Alcanza una densidad de 1 gramo mililitro a 4 grados centígrados. Tiene una capacidad calorífica en estado líquido de 4.18 joules sobre gramo grado centígrado. Una propiedad interesante y poco frecuente es la variación de su volumen con el cambio de temperatura. El agua, al igual que la mayoría de los líquidos, se dilata a medida que la temperatura se eleva y se contrae a medida que desciende la temperatura. Pero a partir de que el descenso de la temperatura supera los 4 grados centígrados, el agua actúa de manera normal. En lugar de contraerse, se dilata y al convertirse en hielo, tiene lugar una nueva dilatación de aproximadamente 9% del volumen inicial. ¿Qué propiedades químicas tiene el agua? Es un buen disolvente para reacciones ácido-base. Es la fuente principal para la preparación de hidrógeno. Reacciona con los óxidos solubles de los metales para formar soluciones alcalinas. Reacciona con los óxidos solubles de los no metales para formar soluciones ácidas. ¿Cómo se contamina el agua? Bueno, pues el agua se puede contaminar de 3 diferentes formas, de forma física, química y biológica. Contaminantes físicos, algunos son los sólidos, tienen origen natural, pero muchos otros son sustancias sintéticas que entran al agua como resultado de las actividades humanas. Otros contaminantes físicos son las espumas de varias especies, los residuos oleginosos y el calor, que se conoce como contaminación térmica. Todos ellos afectan el aspecto del agua y cuando se sedimentan en el lecho o flotan en la parte superior, animal. Contaminación química son compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos que provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales. Entre estos contaminantes están las sales metálicas solubles como cloruro, sulfato, nitrato, fosfatos y carbonatos. También los desechos de ácido base y gases tóxicos, disueltos tales como dióxido de azufre, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y cloro. Contaminantes biológicos son las bacterias y los virus que provocan enfermedades, algas y otras plantas acuáticas. Ciertas bacterias inofensivas participan en la descomposición de compuesto orgánico del agua. Las bacterias y los virus indeseables son los que producen enfermedades como la tifoidea, la disentería, la hepatitis y el cólera. Ácidos, bases y electrolitos. La teoría de la base. ¿Qué es un ácido? Es una sustancia con sabor agrio, corrosiva con el metal y la piel, solubles en agua y conductores de electricidad. Cambia el papel tornasol azul a rojo.
Por ejemplo, la naranja, la lima, los limones, la piña son ejemplos de ácidos. Base son sustancias con aspecto jabonoso, con propiedades cáusticas en la piel, solubles en agua y conductoras de electricidad. Cambian el papel tornasol de rojo a azul. Hay diferentes teorías para poder explicar las teorías ácido-base. Teoría de Arrhenius. Ácido es una sustancia que en solución acuosa se disocia en iones. Bases, sustancias que en solución acuosa se disocia en iones también. Solamente que en ácidos son iones H+, y en bases son OH-. El agua se comporta como ácido o como base, por tanto es anfotera. Es una sustancia que en solución acuosa puede dar iones H+ y OH. La fuerza de los ácidos o bases depende de su porcentaje de disociación y puede medirse en relación con la conductividad eléctrica de los iones que libera. Si el porcentaje de disociación es alto, entonces resulta ácido y base fuerte. Si es bajo, será débil. Teoría de Brewster-Lowry. Ácidos, sustancias que pierden protones H+ para obtener una base conjugada. Bases, sustancias que aceptan protones H+ para obtener un ácido conjugado. Teoría de Lewis. Ácidos son sustancias que pueden aceptar un par de electrones. Bases son sustancias que pueden ceder un par de electrones. Clasificación por su conductividad, fuerte o débil. Un ácido fuerte es una sustancia que al disolverse se ioniza con gran facilidad en iones hidróneo. Su base conjugada es débil. Su pH o potencial de hidrógeno es entre 1 y 3. Ácido débil, sustancia que no se ioniza con gran facilidad y tiene un pH alto de 4 a 6.9. Su base conjugada es fuerte. Ácido acético. Base fuerte, sustancia que se ioniza fácilmente en iones hidróxido y su pH está entre 12 y 14. Su ácido conjugado es débil. El H+ es iones hidróneo y el OH es iones hidróxido. Base débil, sustancia que no se ioniza con gran facilidad. Su pH se encuentra entre 8 y 11. Su ácido conjugado es fuerte. Compuestos ácidos y básicos. Sales ácidas. Se forma por la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido por un metal. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio o el carbonato ácido de sodio. Sales básicas. Se forman cuando los oxidrilios OH-1 no han sido reemplazados en toda su totalidad por radicales ácidos. Sulfato básico de aluminio. Potencial de hidrógeno. El pH se define como la concentración de iones hidróneo en una solución. El agua puede ionizarse en iones hidróneo o en iones hidróxido. La constante de ionización del agua es, aquí viene una fórmula, y es 1 por 10 a menos 14. Por lo tanto hay una escala de pH donde tenemos ácido base neutro en una pequeña recta numérica. El número 7 nos va a servir para representar una sustancia neutra, y del 7 al 1 hacia atrás, hacia la izquierda, va a ser ácido, y del 7 en adelante hasta el 14 va a ser base. Entonces, mientras más se acerque al número 7 compuesto, va a ser un ácido fuerte. Mientras más se aleje del 7 va a ser un ácido débil. Mientras más se acerque una sustancia, un compuesto al número 14, va a ser una base fuerte. Mientras más se aleje del 14 y tienda al 7, va a ser una base débil. Indicadores de potencial de hidrógeno pH. Son sustancias orgánicas que en pequeñas cantidades cambian de color en presencia de un ácido o base. Indicador anaranjado de metilo, intervalos de pH, ácido base, cambia de color de rojo a amarillo. Indicador tornasol, intervalo de pH, ácido base, cambia de color de rojo a azul. Azul de bromotimol, intervalo de pH, ácido base, cambia de amarillo a azul. Fenolftaleína, intervalo de pH, ácido base, cambio de color de incolora a rosa. Problemas que involucran cálculo del potencial de hidrógeno. Calcula el potencial de hidrógeno de una solución en la que a 25 grados centígrados la concentración de iones hidróneo es de 4.5 por 10 a la menos 9 newtons. Solución: pH es igual a menos logaritmo de iones hidróneo, esto es igual a menos logaritmo de 4.5 por 10 a la menos 7, porque es la base, bueno, es la sustancia neutra,
Esto es igual a menos por menos 7 más logaritmo de 4.5, que es lo que me están calculando. Me están dando aquí 4.5 por 10 a la menos 7 newtons. Esto es igual a menos por menos 7 más 0.65, que resulta de menos 7, que es el logaritmo de 4.5, menos 0.7 más 0.65. Esto es igual a 6.35. Potencial de hidrógeno es de 6.35, por lo tanto es una solución ácida. Ácida todavía, no es neutra porque no es 7. ¿Sí? En una disolución de sodio con iones hidróxido, la concentración de iones hidróxido es de 2.9 por 10 a la menos 4 mols. Calcule el potencial de hidrógeno de la disolución. Solución POH es igual a menos el logaritmo de iones hidróxido. Esto es igual a menos logaritmo de 2.9 por 10 a la menos 4, que es el dato que nos están dando aquí. Esto es igual a menos por menos 4 más el logaritmo de 2.9. Esto es igual a menos por menos 4 más 0.46. Esto es igual a menos por menos más, menos 4 más 0.46, 3.54. Tanto, potencial de hidrógeno es igual a 14 menos 3.54. Esto es igual a 10.46. Tanto, como rebasa el 7, tiende a ser una base fuerte, porque está tendiendo a pegarle al número 11. Entonces, recordar aquí simplemente, reacciones ácido-base. El número neutro es el 7. Si tiende del 7 hacia el 1, es un ácido. Si va del 7 al 14, es una base. Luego vamos a hablar de una sustancia muy importante para el organismo y el cuerpo humano. Los electrolitos. Todos los fluidos que conforman a los seres vivos contienen iones disueltos. Cuando estos iones se presentan en el agua, permiten su capacidad de conducir electricidad. La disociación es la separación de los iones ya presentes en un compuesto iónico a medida que sus cristales se dividen durante el proceso de disolución. La ionización es el proceso de formación de iones por medio de una reacción química de un compuesto molecular con el disolvente. Se conoce como electrólisis al proceso por el cual se produce una reacción química donde se rompen los compuestos y como resultado del paso de electricidad se genera una sustancia que forma una solución conductora de electricidad llamada electrolito. Los electrolitos no son igualmente aquellos que permiten el flujo de corriente eléctrica fuerte, que sus unidades se han disociado o ionizado en 100%. Se llaman electrolitos fuertes, tales como el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el cloruro de sodio. Aquellos electrolitos que generan iones en agua en una cantidad pequeña son llamados débiles, como el amoníaco, ácido acético y etanoico. Muchas sustancias son no electrolitos, ya que no conducen corrientes eléctricas en absoluto. El alcohol y la gasolina. Soluciones o disoluciones. Concepto de soluto y disolvente. Las soluciones son mezclas físicas homogéneas e íntimas de dos o más sustancias. Están compuestas por un disolvente y uno o más solutos. El disolvente o solvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción en una solución. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción en una solución. Se considera como una dispersión de moléculas en el disolvente. Para saber la concentración o solución porcentual M sobre M, porcentaje sobre M es igual a soluto entre solución por 100. Solución es igual a soluto más solvente. ¿Qué cantidad de alcohol se encuentra en una botella de vino de 250 mililitros a 40%? Soluto es igual a porcentaje de solución, es igual a 40 por 250 mililitros entre 100. Esto es igual a 100 mililitros de alcohol. Grado de molaridad, también llamado concentración molar, es el número de moles de soluto en un litro de disolución. Se define por la siguiente fórmula. Molaridad es igual a número de moles entre litros de disolución. Esto es igual a molaridad es igual a M sobre PM por B. PM es igual a gramos, donde M es igual a masa en gramos, PM peso molecular en gramos mol y B igual a volumen en litros. Concentración molar tendrán 800 mililitros de solución de cloruro de sodio preparada a 20 gramos de esta sal. Molaridad es igual a 20 gramos sobre 58.5 gramos mol por 0.8 litros. Es igual a 0.42 mols sobre litro.